Viernes 24 de marzo de 2017. Bienvenidos a Noticias 7. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Nosotros ya estamos listos para presentarles la información más destacada a nivel nacional e internacional. Guillermo Lasso asumió que es dueño del Banco Banissi S.A. en Panamá. El candidato a la presidencia dio a conocer detalles de su operación financiera, pese a que la investigación Página 12 de Argentina asegura que Banissi es una entidad bancaria de papel. La periodista Cintia García afirma que Guillermo Lasso, al querer desmarcarse como propietario del banco panameño Banissi S.A., que surgió como una entidad subsidiaria del Banco de Guayaquil, el candidato por la alianza Creo Suma terminó autovendiéndose el banco, que él mismo constituyó en Panamá. En contexto, desde el 2014, la normativa ecuatoriana prohíbe a banqueros tener sucursales de sus bancos en paraísos fiscales. Banissi S.A., sucursal del Banco de Guayaquil, se constituyó en el 2013 en Panamá. Debido a la vigencia de la ley, Banissi pasó a pertenecer a un holding, es decir, una sociedad comercial que maneja varias compañías. Ese holding tomó el nombre de Banissi Holding S.A. Lo curioso de esto, revela Página 12, es que de acuerdo a documentos de la Superintendencia de Bancos de Panamá, Guillermo Lasso aparece como presidente de Banissi Holding S.A., su esposa figura como vicepresidenta y su hijo como secretario tesorero. En el 2016, Guillermo Lasso reconoció tras el boom de los Panama Papers ser dueño de este banco, que efectivamente está bajo la tutela de Banissi Holding S.A. También mi familia y yo tenemos un pequeño banco en Panamá, un banco que existe desde hace algunos años. El artículo Lasso en jaque por los negocios en Panamá determina además que en 2015 un informe de la calificadora internacional Deloitte, que hace auditoría de Banissi Holding S.A., reveló que gran parte de las acciones de Banissi Holding le pertenecen a Pietro Overseas, que tiene apenas un capital de $10.000, mientras que Banissi tiene 300 millones en activos y Banissi Holding, que es la figura intermedia, tiene $30 millones en activos. La periodista Cintia García aseguró que sus fuentes le revelaron que Pietro es Lasso y que en realidad el candidato a la presidencia se autovendió el Banco de Panamá, ocultándolo en esa empresa con nombre de fantasía italiano, que si se busca en internet solo salen los registros de una firma de abogados expertos en negocios offshore. Como en una suerte de mamushkas, ¿no? Como si la mamushka principal fuera Guillermo Lasso y adentro de esa mamushka de Guillermo Lasso hubiera otra empresa que sería Banissi, el banco en Panamá, y adentro de Banissi, Banissi Holding, y adentro de Banissi Holding, Pietro. Cintia García en su artículo dice que los accionistas de Banissi son empresas de papel y apenas tiene 2 cajeros automáticos en toda Panamá, versión que la aclara el propio Guillermo Lasso. Es un banco con edificios, con personal, con clientes, regulado por la Superintendencia de Bancos y controlado por la Superintendencia de Bancos, que paga una tasa de impuestos del 25% en Panamá, que es más alto que el 22% de Ecuador. No hay ningún paraíso fiscal y que además capta recursos del exterior para colocarlo al sector productivo ecuatoriano. Sobre la operación financiera de Banissi S.A., la investigación destaca que de acuerdo a un informe de la calificación de riesgo de este banco, el 66% de depósitos que ahí se confían pertenecen a clientes ecuatorianos. La periodista asevera en su artículo que la Superintendencia de Bancos de Panamá autorizó al Banco Banissi a abrir una oficina de representación en Guayaquil y su dominio de internet, banissi.com, se maneja desde el propio Banco de Guayaquil. Olga Velasco, Ecuador TV. Mientras tanto, el aspirante a la vicepresidencia por Alianza País, Jorge Glass, realizó diversas actividades en Guayaquil. Por la mañana mantuvo una entrevista televisiva donde explicó en detalles algunos de los planes planteados en el programa Toda una Vida. Además, reiteró sus críticas a Guillermo Lasso, quien se rehúsa a presentar una declaración juramentada en base a varias preguntas sobre el feriado bancario, el incremento de su patrimonio, así como su vinculación directa con 49 empresas offshore en 3 paraísos fiscales y la constitución real del Banco Banissi en Panamá. Ojalá que tenga la hombría de poder acudir
ante un notario que le pregunte bien a su abogado. Si no sabe, aprenda. La declaración juramentada no puede ser ante un juez. Primero, es el fiscal el que investiga y segundo, la declaración juramentada ante un notario. Yo le hice una lista de preguntas. Declare bajo juramento si se enriqueció o no de 1999 al 2001 en medio de la debacle financiera más grande de todo el Ecuador y otras 6 preguntas más que fueron públicas. Señor Lasso, yo acudí a su desafío, presenté mi declaración juramentada, tenga la hombría de hacer lo mismo. Precisamente más de 48 horas han pasado y Guillermo Lasso aún no acepta el reto propuesto por el aspirante a la vicepresidencia Jorge Glas, quien le pidió que bajo juramento explique la supuesta relación que tendría con 49 empresas offshore creadas en paraísos fiscales y un presunto aumento inusual de su fortuna. Este miércoles Jorge Glas realizó una declaración juramentada en la que asegura no tener vínculo alguno, ni mucho menos haber aceptado sobornos por parte de la empresa Caminosca, tal como lo afirmó Guillermo Lasso. Ese mismo día, el vicepresidenciable retó a Lasso, candidato por el movimiento Creo, para que a través de una declaración juramentada diga al país la verdad sobre su fortuna. Lo desafío al banquero Lasso a que le diga bajo juramento al pueblo ecuatoriano si se ha enriquecido entre el año 1999 y el año 2001, momento de la mayor debacle financiera de nuestra historia. Además solicitó a Lasso a que diga cuántos bienes tiene fuera del Ecuador, especialmente en paraísos fiscales. Lo reto al banquero Lasso para que bajo juramento diga si tiene directa o indirecta participación en las 49 empresas offshore en paraísos fiscales. Sin embargo, Lasso se negó a este pedido, pues asegura que su patrimonio es público. No tengo nada que declarar en este instante porque toda mi vida es pública. No obstante, documentos como la creación de offshores en paraísos fiscales no son públicos sino privados, en algunas ocasiones incluso hasta reservados. En una investigación de la periodista Cintia García publicada en el periódico argentino Página 12, se muestra cómo Lasso estaría asociado a 49 empresas en paraísos fiscales, pues entre 1999 y el 2000, periodo de la mayor crisis financiera nacional, su patrimonio habría aumentado de 1 millón a 31 millones de dólares. García explica cómo el Banco de Guayaquil estaba conformado por la corporación Multi-BG S.A., en la que su principal accionista era Andean Investment, empresa radicada en las Islas Caimán. Dicho incremento de la fortuna de Lasso, según una investigación, provendría de la venta de certificados de depósito reprogramados. Quien nada debe, nada teme. Y aquí estoy dando la cara. Ojalá el señor Lasso haga lo mismo ante un notario. Alex Llanos, Ecuador TV. A pesar de la crisis económica que vivía nuestro país en 1999 como consecuencia del feriado bancario, el entonces presidente Yamil Maguad incrementó su salario y los de sus ministros. La medida se adoptó días después de haber sido posesionado Guillermo Lasso como superministro de Economía. En una publicación de prensa de agosto de 1999 se informaba sobre el incremento de sueldos para el presidente Yamil Maguad, así como para el vicepresidente Gustavo Noboa, e inclusive para sus ministros de Estado. El incremento oscilaba entre el 19 y 27%. Dicha medida la decretó el propio jefe de Estado días después de haber sido posesionado el banquero Guillermo Lasso como superministro de Economía. Yamil Maguad en el año 2000 llegó a tener un salario que sobrepasaba los $5.000. Este incremento de sueldo se dio después del congelamiento de los depósitos de miles de ecuatorianos y en momentos en el que el país vivía la peor crisis financiera de su historia. Hoy no hay bancos. Imposible, me está tomando el pelo. Es desconcertante porque no se sabe absolutamente nada qué es lo que está sucediendo. Estamos en un caos bárbaro, yo no sé, este Maguad nos tiene fregado. Otra de las tareas encomendadas al banquero Guillermo Lasso en su papel de superministro fue la elaboración de la proforma presupuestaria para el año 2000. En el documento que Lasso remitió al entonces Congreso Nacional, contempló implementar medidas económicas, por ejemplo, fusionar varios ministerios, dando como resultado la salida de más de 160.000 burócratas. Reducir
el pago de sueldos. Según una publicación del diario El Comercio de agosto de 1999, Guillermo Lasso habría recibido la sugerencia del Fondo Monetario Internacional de incrementar los impuestos en un 50%. También en el diario El Universo del 26 de agosto de 1999 se dio a conocer que la proforma presupuestaria contaba con un IVA del 15%. Entonces, esos impuestos que se reducen o se eliminan, ¿se compensan con qué? ¿Con el IVA fundamentalmente? Con el IVA y con la reforma de impuesto a la renta. ¿El 15% del IVA? El IVA del 10 al 15. Guillermo Lasso trabajó en los gobiernos de Yamil Maguad, Gustavo Noboa y en el de Lucio Gutiérrez. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Y a través de un comunicado, la red de maestros dio a conocer que los jóvenes de la organización resolvieron que los dos finalistas de las elecciones presenten cada uno sus declaraciones juramentadas de no tener vinculación con actos de corrupción. El candidato Moreno aceptó la condición. Se espera una respuesta del postulante Guillermo Lasso. El candidato de la derecha, Guillermo Lasso, como parte de su campaña electoral, se ha valido de las declaraciones juramentadas como el mecanismo para tratar de legitimarse. Primero, a inicios de enero, el candidato del Movimiento Creo registró su propuesta de eliminar 14 impuestos. Lo hizo en la notaría 38ª de Guayaquil. Luego Lasso desafió al candidato de País, Jorge Glass Espinel, a que declare de forma juramentada que no tiene vinculación con la empresa Caminosca, cuestionada por presuntos procesos irregulares en contratación pública. Desafiando al señor Glass que vaya a un juzgado en el Ecuador y bajo juramento declare que no tiene nada que ver con Caminosca. El reto fue acogido por Glass, quien, haciendo una pausa a sus actividades proselitistas en la provincia de Manabí, presentó el 22 de marzo en Portoviejo una declaración juramentada en la que señaló que no tiene relación alguna con dicha empresa. Ahora le toca a Lasso ir a donde un notario y contestar todas las preguntas bajo juramento. ¡Vamos, transparencia! A pesar de que Lasso ha recurrido a las declaraciones juramentadas con fines electorales, no ha aceptado hasta el momento el desafío que también le planteó Glass. Y ahora se suma otra demanda, la de los jóvenes que forman parte de la red de maestros, organización que ha invitado a los finalistas a un diálogo presidencial para este domingo, y quienes exigen a los dos candidatos que presenten su declaración juramentada de no haber participado en actos de corrupción y que tampoco se hayan beneficiado de decisiones en el ejercicio de funciones públicas o privadas, referidas a salida de su patrimonio a paraísos fiscales, la crisis financiera del 99 y los casos Odebrecht y Petroecuador. Lenín Moreno, a través de su cuenta de Twitter, aceptó la condición. Ahora se espera la respuesta del candidato de Creo. Si acepta el diálogo presidencial, tendrá que cumplir con la declaración juramentada, recurso que Lasso ha empleado por varias ocasiones para alcanzar réditos electorales. Fabricio Ceballos, Ecuador TV. Y en otro tema, denuncias realizadas por el vicepresidenciable Andrés Páez han sido presentadas sin pruebas, mientras que a él en distintas circunstancias se le han hecho públicos documentos en los cuales se cuestiona su transparencia como funcionario de elección popular. La más reciente denuncia de Andrés Páez la hizo tras los comicios del 19 de febrero. En la improvisada tarima en los exteriores del Consejo Nacional Electoral, posicionó el supuesto fraude electoral. Todo esto debió estar en el Consejo Electoral Provincial, en las urnas, para que ahí hagan el conteo. No solo que se demostró que las pruebas de fraude expuestas por Páez no eran actas sino guías de capacitación, sino que además el candidato de derecha nunca presentó una denuncia formal ante el CNE o ante las misiones de observadores internacionales. Un tema que no sería nuevo en su accionar político, ya que en 2015 denunció presuntas transferencias económicas desde paraísos fiscales hacia cuentas de funcionarios del gobierno. La información que intentó posicionar Páez no solo que carecía de documentos, nombres y fechas, sino que además se habló de un lugar que geográficamente no existe. Se refiere a depósitos en una cuenta en un paraíso fiscal en la isla Mazor. Efectivamente existe un paraíso fiscal con esa denominación. La fuente para sus acusaciones sería la clave para este comportamiento, debido a que Andrés Páez ha sido uno de los políticos de oposición quienes han replicado
aplicado denuncias de prófugos de la justicia, uno de ellos, Carlos Pareja Yanuseli. Por su parte, las denuncias en contra de Páez sí tendrían sustento. Por ejemplo, la del depósito por $900.000 a una de sus cuentas en el Lloyds Bank, operación bancaria realizada en el año 2006. No obstante, Páez aseguró que ese dinero no le pertenecía, sino que se trató de un error de dicho banco. En 1999, cuando ostentaba el cargo de consejero provincial, a Andrés Páez, ex militante de la izquierda democrática, se le acusó de un accionar en perjuicio del Estado. Por lo menos eso determinaría una publicación de la época presentada por el ciudadano Lenin Tobar Armendáriz, carta en la cual señala: el año pasado se hizo público que a un consejero de la ID le robaron en julio de 1999 un vehículo marca Chevrolet Rodeo. Declarado como un robo público por un juez, fue el pueblo de Pichincha el que cargó con este perjuicio. Ahora este mismo personaje, por segunda ocasión, reincide en dejarse robar nuevamente otro vehículo de iguales características que el primero. Alex Llanos, Ecuador TV. Militares en servicio pasivo, excombatientes del 81 y 95, pensionistas y colectivos de diferentes asociaciones y federaciones agrupadas en la Confederación de Militares en Retiro expresaron su apoyo al binomio Lenín Moreno-Jorge Glass, luego de acercamientos con las autoridades del actual gobierno y de los candidatos de Alianza País. Esperan sean atendidos sus pedidos y reformas a la ley de excombatientes. 50 organizaciones sociales y políticas hicieron público su respaldo a la candidatura de Lenín Moreno y Jorge Glass para esta segunda vuelta, porque consideran que las propuestas del binomio de país concuerdan con las luchas de estos sectores. El movimiento de mujeres de El Oro, por su parte, decidió apoyar a la lista 35 por considerar significativo el apoyo de este gobierno a la lucha contra la violencia de género. Mientras el movimiento Compromiso Social compartió con la ciudadanía el por qué decidió apoyar la candidatura de Lenín Moreno en la segunda vuelta y rechazar terminantemente las propuestas del plan del banquero Guillermo Lasso. El espacio elegido para esto fue el teatrino de la Casa de la Cultura Núcleo de Chimborazo. Mientras los colectivos de organizaciones sociales, Renovación Democrática, Red de Gestores Culturales del Centro, Despierta Latinoamérica, Pueblo, Igualdad Democrática y Frente Progresista del Carchi anunciaron su respaldo a la candidatura del binomio Moreno-Glass para la segunda vuelta electoral. Su apoyo, según expresaron, se da por los importantes avances que se evidencian en áreas como la educación y salud en los últimos 10 años, los cuales comenzaron y se deben profundizar. Mientras representantes de las principales universidades públicas del país mostraron sus preocupaciones en torno a las propuestas de Guillermo Lasso, con las que se asegura que se privatizaría la educación pública, perjudicando a miles de estudiantes. Nos convocamos como un deber y necesidad dentro de la revolución del conocimiento, fueron las palabras de Francisco Bustamante, quien aseguró que tras el análisis de la propuesta del candidato de derecha Guillermo Lasso, hay muchas preocupaciones. A breves rasgos quiere privatizar la educación y eso nos ha preocupado. Para Cristian Flores, representante de la FEGUE de la Universidad de Cuenca, lo que Lasso tiene la intención de implementar vulnera la gratuidad de la educación. Los derechos adquiridos tenemos que mantenerlos. Nos han costado vidas, nos han costado heridos, nos ha costado torturas. Andrés Santos, representante de la Universidad de Guayaquil, asegura que el voucher educativo que propone el movimiento Creo haría que se repartan los recursos entre las universidades públicas y privadas, limitando el acceso a la educación de quienes no pueden completar lo que cuesta una carrera. Porque un estudiante de medicina, por ejemplo, en una universidad pública, si se elimina el subsidio de la gratuidad, pues la educación al año costaría más o menos $4.000 y toda la carrera $25.000. Con estos $2.000 no alcanzaría y esas son las preocupaciones que a nosotros como representantes estudiantiles nos ponen con muchísima incertidumbre. Mientras que las becas que el gobierno de Rafael Correa ha entregado a más de 20.000 estudiantes se convertirían en créditos beneficiando a la banca. El crédito genera deuda y los estudiantes quieren terminar su carrera y no terminar endeudados, sino más bien terminar su carrera e ir a hacer un cuarto nivel. Los representantes de la FEGUE dicen que tras este análisis su respaldo en las próximas elecciones no será a un partido, sino a un proyecto político que debe profundizarse, por lo que Carlos Isa, presidente nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, asegura que la mejor opción es Lenín Moreno. El compañero se ha comprometido que llegando a la presidencia a partir del 24 de mayo de su posesión, vamos a dar inmediata ejecución a estas políticas y a estas propuestas que hemos dado hacia el compañero candidato Lenín Moreno. En un amplio debate llegamos a este acuerdo
y es el que hemos respaldado todas las FEWE filiales de las diferentes universidades públicas del país. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y el candidato vicepresidencial por el Movimiento País, Jorge Glass, recibió este viernes el respaldo del sector artesanal del país. En este marco reiteró sus críticas al banquero Guillermo Lasso. En Ecuador existen más de 1.400.000 artesanos y cerca de 400.000 familias que dependen directamente de esta actividad, que en los últimos 10 años se convirtió en un sector fundamental de la base productiva nacional. Y que creamos alrededor del 15 al 20% de la economía del país. Como dije antes, ayudamos a fomentar el empleo, la creatividad de nuestros artesanos. Necesitamos fortalecernos en créditos, necesitamos fortalecernos en capacitaciones, en innovación de tecnología. Este gremio ve con expectativa la propuesta de la nueva bancada de país de crear una ley orgánica de desarrollo artesanal. Que ha sido un clamor por años de este sector tan importante y nosotros ahora lo vamos a hacer realidad en este periodo que se viene de la Asamblea Nacional. El apoyo se ha venido dando para aquello, por lo tanto nosotros mantenemos y estamos listos y dispuestos para ese gran apoyo y estamos movilizados a nivel nacional. El candidato a la vicepresidencia por Alianza País, Jorge Glass Espinel, recibió este viernes el respaldo de este sector, al que considera un importante motor del cambio de matriz productiva. Ahora son actores relevantes como parte de la economía popular y solidaria y también como proceso de industrialización, en donde los artesanos juegan un rol muy importante para el desarrollo de nuestro país. Glass aprovechó el encuentro para criticar lo que considera un silencio cómplice del banquero Guillermo Lasso, quien ha evadido el desafío de responder ante un notario 7 preguntas relacionadas con su participación en el feriado bancario, su actividad económica e inversiones de capitales fuera del país. Vaya donde cualquier notario, donde el mismito si quiere, y bajo declaración juramentada conteste las 7 preguntas que le hice. Bajo juramento, como usted me desafió, lo vuelvo a desafiar un día más y el banquero Lasso no acepta el desafío. Diga usted, señor Lasso, si usted evadió o eludió impuestos con sus 49 offshore. Diga usted, señor Lasso, si usted se enriqueció o no, bajo juramento, durante la peor debacle del sistema financiero ecuatoriano. Conteste, señor Lasso, acepte el desafío. En Guayaquil, César Eduarte, Ecuador TV. Buenas noches. A lo largo de la campaña electoral, el candidato a la presidencia por el Movimiento Creo, Guillermo Lasso, ha presentado la siguiente como su oferta estrella de campaña. Un millón de empleos en los 4 años de gobierno. Mientras usted ofrece empleo, candidato Lasso, despidió en los últimos 3 años del Banco de Guayaquil cerca del 10% de su personal. Yo planteo 1 millón de empleos durante 4 años de gobierno. El candidato del desempleo, Guillermo Lasso. Y a pesar de que la propuesta de generar 1 millón de empleos la ha repetido permanentemente, el candidato Lasso no ha dado respuesta de cómo logrará hacer realidad ese ofrecimiento. Para generar 1 millón de empleos requiero un crecimiento del empleo. Esto significaría un crecimiento del empleo del 3% anual. Para eso requiero aproximadamente del 6 al 10% del crecimiento del PIB. Eso, digamos, es inédito en la historia del Ecuador. Solamente en momentos específicos de la historia se ha podido lograr. Para cumplir con una propuesta de la creación de 1 millón de empleos, necesitamos que este crecimiento sea sostenido en el tiempo. Aproximadamente hemos estimado que alrededor de 18 a 20 años como para que puedan sostenerse. Por su parte, el candidato del Movimiento País, Lenín Moreno Garcés, ofrece en su plan Toda una Vida apoyar los emprendimientos y las iniciativas, sobre todo de la población más joven. Un saludo para jóvenes queridos. 20.000 créditos. Ya los tenemos planificados. De $15.000 cada uno. Para que puedas poner tu negocio. La propuesta de Moreno es calificada como integral, que busca ofrecer una opción concreta encaminada a generar empleo. Gran parte del dinamismo económico, la posibilidad de generación de empleo recae en la inversión nacional.
no necesariamente en la inversión extranjera directa. El empleo en el Ecuador, tenemos que tomar conciencia, lo genera la inversión nacional, las empresas nacionales. Y si queremos ir más allá, la pequeña y la mediana empresa, ni siquiera la gran industria es la que genera la masa de empleo, sino son las pequeñas y medianas empresas. Gracias por acompañarnos. El domingo analizaremos más propuestas de campaña de los candidatos a la presidencia de Ecuador. Hasta la próxima. Tenemos más información. El teólogo e intelectual brasileño Frei Beto visitó al presidente de la República este viernes. En el Palacio de Carondelet fue condecorado y reconoció los esfuerzos del Ecuador por combatir las inequidades sociales. A su ingreso en un breve diálogo con la prensa, el religioso brasileño y uno de los máximos exponentes de la teología de la liberación se refirió a la situación política que vive América Latina. Yo sé que hay un avance de la derecha en América Latina monitorado desde el gobierno de los Estados Unidos. Hubo un golpe de Estado en Honduras, hubo un golpe de Estado en Paraguay, hubo un golpe de Estado en Brasil. Frei Beto mencionó el intervencionismo que se ha puesto de manifiesto incluso en campañas políticas como la de Argentina. Sabemos que la CIA ha puesto mucho dinero en las elecciones de Macri en Argentina. Después visitó al mandatario en el despacho, dialogaron por varios minutos y allí le obsequió al jefe de Estado algunas de sus 50 obras literarias. En el Salón de los Presidentes, el mandatario le otorgó la Orden Nacional al Mérito en el grado de oficial por los servicios en favor de los más desposeídos. Tenemos que pensar en el futuro de América Latina. Nos honra tener entre nosotros a quien ha dedicado la mayor parte de su vida a luchar por los derechos de los más pobres, a denunciar y combatir las injusticias sociales. Correa destacó la labor del religioso que pertenece a la Orden de los Dominicos y que en los años 60 fue perseguido por la dictadura brasileña. Para Frei Beto, la teología de la liberación surge de esas comunidades y de los movimientos pastorales que agrupan a fieles de las clases populares. Al evento asistieron ministros de Estado, gente de la academia y también estudiantes de la Unidad Educativa Darío Figueroa del Cantón Rumiñahui. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Frei Beto también hizo un llamado para que el nuevo gobierno de Ecuador garantice el asilo político a Julian Assange, que por derecho fue otorgado hace 5 años. En rueda de prensa con representantes de organizaciones y activistas en defensa del asilo del fundador de Wikileaks, Julian Assange, el teólogo brasileño de la liberación Frei Beto expresó su respaldo al australiano, quien permanece en la Embajada de Ecuador en Londres desde 2012. Felicitações ao presidente Rafael Correa por haber dado asilo a Julian Assange. Eu espero que, seja qual seja o governo de Equador, siga assegurando a Julian Assange o direito ao asilo. Sin embargo, el candidato de la derecha, Guillermo Lasso, ha expresado su voluntad de pedir a Assange que abandone la embajada en el caso de llegar a la presidencia. Estas declaraciones las realizó días atrás al diario británico The Guardian. Sobre este tema, Beto no emitió un comentario por respeto a la ley de movilidad humana, para que su comentario no se convierta en proselitismo político, indicó. Sin embargo, el brasileño cuestionó el papel de Estados Unidos y manifestó que lo que hizo Assange fue decir la verdad al mundo sobre las actividades ilegales de ese país. El gobierno de los Estados Unidos, que hace muy mal a este planeta, a la humanidad, con su imperialismo, con su ofensiva bélica, con su intervención indebida y criminal en muchísimos países. Por su parte, David Ochoa, representante de la Asociación de Software Libre del Ecuador, instó a los candidatos presidenciales a respetar el asilo integral ya otorgado a Assange. Yo espero que la sociedad civil se pronuncie a favor de esto para que exista voluntad política, sea el gobierno que fuere. Y voluntad política para mantener un asilo integral, ¿no? Sin recortar derechos como libertad de expresión. En este contexto, Frei Beto explicó que América Latina todavía tiene una tarea pendiente, principalmente por la presión de los gobiernos de derecha en la región que han permitido un retraso en el desarrollo. Vivimos un gobierno de derecha, de golpista de Temer, muy malo, porque quitan los derechos de los trabajadores, hacen contrarreformas que ofenden los derechos del pueblo y espero que América Latina dé un basta a este avance de gobiernos de derechas. Señalaron que continuarán impulsando actividades para que se respete el asilo a Julian Assange, con el objetivo que se le conceda un salvoconducto y la justicia sueca termine finalmente con su investigación. Olga Velasco, Ecuador TV.
El gobierno de Kuwait donó a nuestro país fondos para ayudar a las víctimas del terremoto registrado en abril del año pasado. Los recursos entregados serán destinados para la construcción de hogares de personas con discapacidad en la provincia de Manabí e incluye el apoyo de CONADIS y la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física, FENEDIF. Mohamed Al-Hudaye, jefe de la misión diplomática, viajó desde la ciudad de Santiago de Chile, en donde está la sede diplomática, para realizar la entrega de la donación. También les contamos el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CEACES, aprobó la creación de extensiones de 6 universidades que no aprobaron una evaluación inicial. Las universidades a las cuales se les aprobó establecer otras dependencias en otras ciudades fuera de su sede principal son: la Universidad Técnica de Babahoyo tendrá una extensión en Quevedo, Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas en La Concordia, Universidad Agraria del Ecuador en Naranjal. La Universidad del Pacífico tendrá una extensión en Quito, Universidad Metropolitana del Ecuador en Machala y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Manabí. Según el CEACES, las extensiones evaluadas tendrán un avance significativo en su desempeño, lo que significa que puedan abrir carreras universitarias previa aprobación de este organismo. Para poder aprobar, la extensión debe tener al menos el 70% de los resultados de nuestro modelo. El CEACES hizo una primera evaluación en el 2013. De un universo de 86 extensiones evaluadas, 44 no aprobaron, 21 quedaron condicionadas y 19 con fuerte condicionamiento. El conjunto del sistema ha mejorado y esto puede apreciarse también en el caso específico de estas extensiones. Cuando se evaluó la primera vez, el promedio de estas extensiones era de 38,56 sobre 100. El promedio en la segunda evaluación, en el 2015, aumentó a 56,88 y el promedio esta vez es de 75,48. Las extensiones aprobadas junto a sus sedes principales se someterán a una nueva evaluación en el 2018. Uruguay es líder en tecnología según los últimos informes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la CEPAL. Este país implementó esta herramienta tecnológica en la educación, donde niños, niñas y adolescentes que ingresan al sistema público se benefician. Uruguay, como nación que se ha propuesto incrementar su desarrollo en el contexto de la actual sociedad de la información y del conocimiento, asumió un despliegue de políticas que vinculan la tecnología y la educación. Gracias al denominado Plan Ceibal, desde 2007, cada niño que ingresa al sistema educativo público en todo el país accede a una computadora para su uso personal con conexión a Internet gratuita desde el centro de enseñanza. Un 60% de los estudiantes de educación primaria y media de menores ingresos tienen la computadora que antes no tenían en su casa gracias a este plan. El Plan Ceibal fue aumentando a los estudiantes de educación media, o sea, desde secundaria. Hoy en día nosotros cubrimos entre primero escuela y noveno grado y tenemos en un entorno de 700.000 beneficiarios. Lo que antes era un privilegio, que era tener computadora e internet, ahora es un derecho. Hoy, miles de estudiantes uruguayos participan de programas como el de Laboratorios de Tecnologías Digitales, de las Olimpiadas de Robótica, Programación y Videojuegos, y utilizan impresoras 3D entregadas a centros de enseñanza media. Los últimos gobiernos de Uruguay del Frente Amplio han hecho de este objetivo una estrategia fundamental, anclado a una fuerte inversión, la inversión más importante económica de toda la región en materia de telecomunicaciones, con un papel muy activo de una empresa estatal que se mantuvo más allá de la ola de privatizaciones y una serie de políticas que buscaron la mayor inclusión posible de toda la población más allá de sus recursos. El plan Ibirapitá ya ha entregado 100.000 tablets a personas mayores de 65 años en todo Uruguay. De esta manera, la brecha digital es cada vez menor entre los diferentes segmentos de la población. Para el presidente Tabaré Vázquez, se trata de una revolución ética, humana y profunda. Que somos una organización especializada en la innovación educativa y en el apoyo tecnológico. A veces es muy difícil concebir eso desde adentro de los sistemas. Y entonces en Uruguay tuvo la habilidad de crear una institución especialmente dedicada a ello. Según los últimos informes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la CEPAL sobre la banda ancha en América Latina,
Uruguay es, por amplio margen, el líder en cantidad de conexiones en función del número de habitantes, tanto para banda ancha fija como en banda ancha móvil de alta velocidad. En 15 meses de gobierno, Mauricio Macri ha implementado medidas que han provocado una contracción de su economía. El modelo de derecha en este país ha aumentado la pobreza y el desempleo. A las medidas neoliberales aplicadas por el gobierno de la promesa del cambio ha decepcionado a muchos. La clase trabajadora que confió en Mauricio Macri, un empresario que ofreció pobreza cero, ahora es la más afectada con tarifazos. El dato más ilustrativo de lo regresivo que fue el gobierno de Mauricio Macri en sus primeros 15 meses, la derecha en Argentina en sus primeros 15 meses, es que en Argentina hoy se consume un 12% menos de leche. ¿Y quiénes son los que consumen menos leche? Los chicos, sobre todo los chicos pobres, por supuesto. La propia ciudadanía comenta la realidad que está viviendo Argentina, con un gobierno que beneficia a los grupos de poder. Eso, combinado con la devaluación, hizo que el ingreso promedio de los asalariados en Argentina perdiera durante 2016 entre el 8 y el 10% de su poder adquisitivo. En 2015, si bien crecimos mucho durante los últimos años, seguía siendo más o menos de 1 de cada 4 argentinos la pobreza. Hoy, después de 15 meses del gobierno de Macri, 1 de cada 3 argentinos es pobre. Docentes y estudiantes de este país comentan cómo han afectado las medidas de Mauricio Macri a la investigación, ciencia y tecnología. Así que estamos en un proceso de, se podría decir, desmantelamiento de los proyectos tecnológicos estratégicos de nuestro país. Así que el primer año podría resumirse en que pasamos de un proyecto que apuntaba al desarrollo nacional y a la inclusión, a un proyecto, como te dije, de dependencia tecnológica, de expulsión y de exclusión social. Lo que provoca que a corto plazo los profesionales argentinos busquen nuevos horizontes. Las condiciones sociales del país son complicadas, tenemos aumento tarifario, hay situaciones de despido, baja del consumo, una inflación importantísima, lo que hace que la posibilidad de estar en la universidad también empieza a ser una complicación. Están empezando a mirar al exterior como una potencial salida laboral, estamos en miras de un quinto proceso de fuga de cerebros. Esto ha provocado que los sectores sociales salgan a las calles para llamar la atención del gobierno y lograr mejores condiciones de vida. Me parece que es algo que les pasa un poco acá, hay cosas para rever, hay cosas para profundizar, pero bajo ningún punto me parece que podemos permitirnos seguir dándole a los bancarios y a los empresarios el control de los destinos de nuestros países, porque nos llevan a la quiebra y a la vulneración de derechos de los sectores más populares. Carlos Flores, Ecuador TV. En otro tema, 6 cantones de la provincia del Oro sufren fuertes estragos por la etapa invernal. Vías destruidas, barrios inundados y cerca de 200 damnificados es el resultado hasta el momento del crudo invierno. Machala, Balsas, Piñas, Portobelo, Santa Rosa y Arenilla son los cantones que están siendo fuertemente azotados por el invierno. Las torrenciales lluvias de la tarde y noche de este jueves y madrugada de este viernes anegaron totalmente varios sectores de estos cantones. En Machala, por ejemplo, varias familias del norte de la ciudad fueron evacuadas al Coliseo de Deportes de Machala, albergue activado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES. Se iba llenando el río, iba subiendo el agua, ya, y eso cada año se llena y dicen que van a reubicarlo y nos lo reubican a otro lado. Nosotros nos levantaron como a las 3 de la mañana, que ya nos estábamos hundiendo, pues nosotros nos levantamos y que más nos tocó salir rápido. En los cantones Piñas y Balsas los estragos se notan en las vías. Esta vez un socavón en el tramo Saracay-Balsas dejó incomunicado a toda la población. En este momento lo que se ha producido es un desbordamiento de la vía, el mismo que no existe paso al sector de Balsas, Loja, Saracay. Aproximadamente una hora se ha de habilitar la vía alterna que conduce por el sector de Las Palmas, el Brasil, hasta salir a Saracay. Ayer salí a las 8 de la mañana de Loja, de las 8 de la noche de Loja hacia Guayaquil rumbo a los trabajos que tengo que cumplir y me encuentro con la novedad en Balsa que está cerrada la vía. El COE provincial sesionará y analizará la situación invernal de la provincia. Marixa Castillo, Ecuador TV.
Y el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski resaltó las obras realizadas por Ecuador para la mitigación de los impactos del invierno y afirmó que es un modelo que se puede seguir como ejemplo. Esta mañana estaba viendo lo que se ha hecho en Ecuador, que claro es un país donde llueve todo el año, aquí no, pero yo creo que son buenos ejemplos que hay que seguir. Los ríos deben tener murallas en las partes urbanas, las aguas tienen que estar escalonadas para no ir a toda velocidad hacia el mar y tumbando todo lo que está en su camino. Los puentes deben tener pilares suficientes, que estén bien anclados. Y a propósito de Perú, el gobierno lanzó una teletón para ayudar a las personas damnificadas por este invierno. Además, se cumplieron 41 años de la dictadura militar en Argentina. Tenemos más noticias en el siguiente resumen. El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, y su esposa lanzaron una campaña de donación de alimentos y suministros para los afectados por las inundaciones que en el país dejan hasta el momento 84 personas muertas. Esta teletón estará vigente hasta el 9 de abril y funcionará a través de mensajes de texto y llamadas, con lo que donarán 3 soles. Para este fin de semana está prevista una cumbre extraordinaria en Cartagena entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC, a fin de revisar los temas del acuerdo que presentan dificultades y para dar un impulso para cumplir los compromisos entre ambas partes para el acuerdo de paz definitivo. Miles de personas marcharon en Argentina y para recordar a más de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar de 1976 a 1983. Bajo la consigna "Son 30.000 los desaparecidos que dejó la dictadura", Madres y Abuelas de Mayo y otros organismos de derechos humanos se movilizaron a Plaza de Mayo. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos celebrará una reunión extraordinaria el próximo martes en la sede de la OEA en Washington para considerar la situación en Venezuela. Esta sesión es convocada a petición de varias delegaciones, entre ellas Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y Uruguay. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Así el mundo, y con esta información nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención. Vienen los deportes y luego las voces de la semana. Conmigo será hasta el día domingo. Hasta entonces.